Hola, malditos y malditas runners. Si alguna vez han sentido un dolor que no se va y se han preguntado qué está pasando dentro de sus rodillas o sus isquiotibiales, hoy dejaremos de adivinar. La resonancia magnética, un examen prácticamente desconocido por los pacientes y por los runners en general, es quizá la herramienta más honesta que tiene el corredor para ver sus tejidos en alta definición y diferenciar un simple calambre de una fractura por estrés. Así que prepárense para entender, sin tecnicismos médicos, por qué la resonancia magnética es el super zoom que necesitas para diagnosticar tu lesión, antes de que te detenga por completo. Hola, soy Carles Álvarez y esto es Maldito Runner Podcast. En el programa de hoy, el tema es Desnudamos a los músculos, guía para runners sobre la resonancia magnética y el diagnóstico de lesiones. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy me acompaña André Valerio Rao, licenciado tecnólogo médico en radiología, especialista en resonancia magnética, magíster en ingeniería biomédica y miembro del staff profesional de Resolab, servicio de resonancia magnética de diagnóstico claro, seguro y sin dolor para los runners y público en general. Bienvenido, Andrea, Maldito Runner. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, Gerles, a ti y a toda tu comunidad. Muy contento por la invitación. ¿Qué es la resonancia magnética, pero en términos muy sencillos, muy didácticos para una audiencia como la nuestra, que son runners, corredores, y que en general también el público, ¿no?, desconoce sobre este tema? Hay muchas creencias, muchos mitos que iremos aclarando respecto a la resonancia magnética. Muy bien, la resonancia magnética es una de las modalidades de diagnóstico por imágenes que con el paso de los años pues ha ido ganando bastante cabida en el área de evaluación musculoesquelético debido pues a que puede hacer una buena diferenciación entre tejidos, tanto músculos, tendones, así como afecciones directas en los huesos, como por ejemplo algún golpe que haya sido directo, fracturas, etcétera, se pueden evaluar a través pues de resonancia magnética. Ahora, la resonancia magnética como modalidad de diagnóstico por imagen se basa en la formación de imágenes a través del sonido. Es por ello que cuando los pacientes están echaditos en el túnel de la resonancia magnética, sienten diferentes sonidos que escuchan en un promedio de 20 a 30 minutos de corrido. Entonces, al momento en que se emiten esos sonidos, se va generando pues la excitación de unos tejidos sobre el cuerpo y se produce una respuesta a la que se llama resonancia y eso es lo que nosotros evaluamos. Ahora, cabe recalcar que cuando nosotros realizamos un estudio por resonancia magnética no emitimos alguna radiación al paciente. Eso es muy importante aclarar. A diferencia de otras modalidades de diagnóstico por imágenes como rayos X, tomografía, donde los pacientes tienen pues que tener cierta prevención, principalmente para pacientes que tienen sospecha de gestaciones, ¿no? En resonancia magnética nosotros realizamos la adquisición de imágenes, pero no basados en emisión de radiación al paciente. Entonces, eso es un punto muy importante y que pues a nivel de tejido, de diferenciación de tejidos actualmente, para lo que es músculo esquelético, ya para el área de los deportistas, runners en este caso, es muy importante por esa diferenciación ante las pequeñas dolencias que pueden tener, se puede detectar con una resonancia magnética. Muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque dentro del desconocimiento de la gente de esta tecnología, se asocia mucho al tema de la radiación. He escuchado a mucha gente que le tiene miedo. En realidad, tú como experto y que tienes un montón de pacientes que van a sacarse resonancia, lo debes haber visto. Básicamente los temores están en dos lados. Uno es, muy bien lo has dicho tú, la radiación. Definitivamente la radiación no tiene nada que ver con la resonancia, es un tema por sonido. Pero lo otro es un tema más psicológico, ¿no? Que es entrar este tubo. Y muchas personas son sensibles a este tema. Ahí quizás la preocupación o el temor que tienen es más psicológico. En el otro está descartada la preocupación porque puede la radiación hacer daño al cuerpo. Esa parte psicológica, ¿la ves que es muy marcada, muy presente? ¿La gente se pone nerviosa? Sí, o sea, con el paso de los años, mientras ha ido evolucionando la resonancia magnética, uno de los pilares que se ha especializado para poder optimizar es el tiempo de adquisición total.
a los inicios de esta tecnología para adquirir una imagen o una secuencia, se tomaba 1 hora aproximadamente por paciente. Luego ha pasado a 30, actualmente lo llevamos en un estudio convencional en 20 minutos, pero a pesar de todo, hay ciertamente un temor, una claustrofobia que tiene el paciente al momento de ingresar al túnel. Eso muchas veces es inevitable y también es normal en ciertos pacientes. Tampoco es que a veces nosotros, a pesar de todas las indicaciones que les demos, todo previamente la información, incluso también estamos hasta desarrollando métodos audiovisuales para que el paciente tenga un poco de experiencia con esta tecnología previa antes de ingresar al resonador. A pesar de todo, muchos tienen esa claustrofobia y para casos ya extremos donde el paciente, a pesar de que se le haya explicado de diferentes formas, de que se hayan hecho las pruebas, porque siempre nosotros, al menos en Resolab, damos la opción de que al menos conozca el equipo, intente realizar el estudio y si no puede, ya entonces pasar recién a la siguiente opción, que es realizarlo con sedación. Y esa sedación pues es una sedación un poco ligera porque solamente tienes que estar 20 minutos inmóvil, ¿no? El paciente continúa como si estuviera durmiendo tranquilamente, solo que sin algún movimiento. De todas maneras, pues tenemos un staff nosotros que se encarga de que se mantenga pues la comodidad adecuada del paciente dentro al momento del procedimiento de lo que es la sedación y posteriormente a ello, ¿no? El tema de la claustrofobia lo podemos tener cualquiera de nosotros. Por ejemplo, yo siendo especialista, cuando me ha tocado realizar mi resonancia magnética de rodilla, que es la que más he sentido afectación con el paso de los años, soy el que más se mueve. Por más que yo tenga el conocimiento de que no debo hacerlo, soy a veces muy ansioso y me estoy moviendo y mis imágenes suelen ser las peores. Entonces es algo normal y es algo que también deberíamos comprender mucho, siempre de todas maneras buscando la forma de cómo solucionar esta pequeña dificultad, se podría decir, pero brindándole las opciones adecuadas para que el paciente se sienta cómodo y con la confianza de realizarse el estudio. Y lo importante, ¿no? Tú como profesional y Resolab como centro de servicio médico de esta tecnología, no solamente abordan el tema técnico, ¿no? Porque lo técnico sería ya entre el aparato, quédese quieto y listo, sino la parte humana, como muy bien acabas de explicar y cómo la manejan, ¿no? Dependiendo los niveles, pues, porque ya, si la persona, como dices muy bien, es nerviosa y tiene claustrofobia, pues tendría que ser sedada, ¿no? Siempre con su consentimiento, pues al final, ¿no? Exacto. Ahora, viendo las diferencias, porque mencionaste otras técnicas, otras tecnologías para obtener imágenes de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué otras diferencias y ventajas, sobre todo, ofrece la resonancia magnética? Hemos dicho, queda claro, ¿no? La principal creo que es no usa radiación. Ahí nomás ya es una ventaja tremenda. Pero vamos a la utilidad. ¿Qué ventajas tiene para un deportista que necesita saber la lesión que tiene, el dolor y a qué se debe eso, comparado con otras técnicas? Muy bien. Para comenzar, siempre para que el paciente llegue a un servicio, no es que el paciente solicita el estudio. El médico que lo está tratando es el que, de acuerdo a su conocimiento y a su experiencia, solicita el estudio adecuado. ¿Ok? Entonces, o sea, a veces no todos los estudios o cualquier dolencia que yo tenga se necesita una resonancia. Ahora, por la parte comercial, yo diría, todas resonancias, pero dentro de todo, o sea, hay que siempre cumplir con el criterio clínico. Entonces, el criterio clínico es muy importante. Ahí vamos a comenzar a diferenciar. Primero, rayos X. Rayos X se encarga de evaluar principalmente los huesos. Es una evaluación 2D, o sea, en 2 dimensiones de una estructura anatómica que principalmente nos ayuda a evaluar para lo que es deportistas, huesos. ¿Se ve algún ligamento? No. Lo que nosotros vemos es pequeños espacios, diferenciaciones, lo que podemos evaluar es fracturas, que podemos evaluar es que el paciente se haya dislocado un hueso, eso lo podemos evaluar en resonancia. O de repente una que otra fractura por abulsión, pero a través de la evaluación clínica que se ha dado por el especialista, que suele ser el traumatólogo, él es el que reenvía, ¿no? Entonces, en una emergencia, usualmente no piden una resonancia. Lo primero que se pide es buscar si el paciente ha tenido una fractura o de repente si es una lesión un poco asociada al muscular. En algunos casos pasamos a la siguiente, que es la evaluación por ecografía. Ecografía es una de las formas de evaluación convencionales que se tiene a la mano. Otro punto muy importante es, si bien es cierto, la resonancia es muy importante, no en todos los centros vamos a encontrar un resonador magnético.
lo que más encontramos a la mano suele ser rayos X y ecografía. Por eso estoy comenzando con esos dos, porque ante la necesidad de evaluar una fractura, lo primero que tengo a la mano, rayos X. Si quiero evaluar, por ejemplo, una alteración, un pequeño microdesgarro por ahí que he encontrado, entonces el médico pasa a solicitar una ecografía muscular, que suele utilizarse. Ahora, dentro de las modalidades de formación de imágenes tenemos la siguiente, que es tomografía computada. Tomografía computada es como los mismos rayos X, tienen los mismos rayos X, pero ya no evaluamos en 2D, sino evaluamos en 3D. Entonces, es una forma de evaluación tridimensional de los rayos X. ¿Ok? Se suele realizar principalmente pues, para estudios que se hayan dado fracturas, netamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una diferenciación adecuada de tejidos como por ejemplo músculos, tendones, ligamentos. ¿Ok? Entonces, nosotros como usuarios de esos servicios sí deberíamos conocer un poco al menos de esto, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces, yo siendo especialista, pero no que vayamos siempre con el cartel, ¿no? Que me he torcido el tobillo y sin hacerme la evaluación clínica me han pedido de frente rayos X. Entonces, o sea, a veces no tiene ni sentido lo que solicitan. Entonces, nosotros como usuarios tenemos que hacer que los médicos cumplan el criterio de la evaluación clínica. Ellos tienen que evaluar, tocar, ver las limitaciones de los movimientos y a partir de ahí decir, ¿sabes qué? Realmente tú necesitas esto, realmente tú necesitas aquello. ¿Ok? Entonces la tomografía es una evaluación más especializada porque nosotros evaluamos al hueso ya en 3 dimensiones. Entonces, para fracturas nos cae muy bien porque nosotros representamos la fractura en diferentes ángulos, mientras que los rayos X solamente lo vemos en un plano. ¿Ok? Por eso es que los centros hospitalarios de referencia usualmente tienen tomógrafos, porque ante una emergencia pasa por tomografía. Resonancia magnética ya vendría a ser una forma que, como les había comentado, tiene un tiempo de adquisición más prolongado, de 20 minutos aproximadamente, donde se realiza principalmente evaluación de partes blandas. El hueso en sí, lo que es el periósteo, lo que recubre el hueso, nosotros no lo evaluamos. Eso que tiene calcio, lo ve más la tomografía y los rayos X. Nosotros lo que evaluamos aquí más que todo son músculos, ligamentos, tendones, de una forma más especializada. Podemos diferenciar aquí los líquidos, que en el caso de edemas, inflamaciones, suelen realzar su señal, mientras que para casos pues, de contusiones óseas también la parte interna del hueso ha sido golpeada, como en el caso de algunas contusiones óseas en generales, se puede diferenciar. Incluso acá diferenciamos mucho mejor las fracturas por estrés. Por ejemplo, a nivel de corredores, a nivel de la planta del pie o también a nivel de la tibia, suelen ante la presión tener esos problemas. La resonancia magnética, al detectar una inflamación en la composición del hueso, realza la señal, entonces nosotros lo detectamos más rápido, porque estas fracturas por el estrés pasan a veces desapercibidas en tomografía, y por más que ve hueso, no ve a veces esa diferenciación en esa pequeña línea que es la fractura por estrés, porque la fractura por estrés se da, pero no hay desplazamiento del hueso, se mantiene el hueso en esa. Entonces, para evitar esa sobrecarga o que haya cualquier problema adicional, la resonancia, al ser un estudio especializado, tiene más fidelidad que las demás técnicas. ¿Para todos los casos es necesario? No, pero es muy útil. Estaríamos hablando entonces para que nuestros amigos runners entiendan de manera muy clara, como lo estás explicando, que una de las ventajas que tiene la resonancia es su especialización para todo lo que es el material blando, ¿cierto? Eso es uno. No tanto huesos, aunque has mencionado el tema de huesos, estas microfracturas sí, es muy importante. Sería como una especie de super zoom, ¿no? Que no llega a tener las otras tecnologías que has hablado y que definitivamente sirve para ver lo pequeño, silencioso, lo invisible incluso, que esas son las lesiones más peligrosas en el running porque no las vemos. A experiencia personal, también estoy comenzando a como a correr un poco más seguido, a veces salgo, y me ha pasado de, por ejemplo, hace poco hice la carrera de los 21 kilómetros, corrí todo bien, pero luego se viene la sobrecarga, pues no, las molestias en general. Por eso es importante que los deportistas, pues no, que ahora son, pues felizmente la comunidad está creciendo, tengan esa consideración, el calentamiento previo. Nosotros, claro, somos aficionados, pero de todas maneras tienen que seguir ciertas recomendaciones para evitar una lesión. De la primera molestia,
No necesariamente, como les digo, ir a hacerse una resonancia o solicitarla, pero sí una buena evaluación clínica a través del área de trauma. Cuando hay una buena evaluación clínica, se va a brindar un diagnóstico adecuado y luego de eso sigue la terapia. Y la terapia también, muchas veces he visto casos de que se sienten bien a la segunda sesión y a partir de la tercera, cuarta, quinta que les han solicitado ya no lo hacen y ahí es cuando esa lesión comienza a volver a aparecer. Entonces son varias cosas como usted ve que van asociadas. Nosotros cumplimos con mostrar, como usted dice, la figura, la fotito, el zoom, pero de nada sirve tener esa foto si nosotros luego no cumplimos con los requerimientos que nos dan el tratamiento. En el programa anterior he hecho un programa sobre desgarros Ujú, con un traumatólogo clínico y mencionaba, ¿no? Justo porque íbamos a tener contigo ahora el programa de resonancia, decía que la resonancia para un traumatólogo cirujano definitivamente es la herramienta para cuando se tiene que operar. Es decir, estamos hablando de un desgarro gravedad 3, ¿no? Que es la ujú, máxima. Y claro, sobre todo, ¿por qué? Porque al ser tan detallada la imagen, el cirujano sabe lo que tiene que operar, pues, ¿no? Exactamente la ubicación, la característica, la gravedad. Entonces, sí o sí, la resonancia es cuando la gravedad ya es fuerte, ¿no? sí. Ujú, claro, claro. Sí, por eso ya como opción ya más especializada cae muy bien y es importante por eso que haya sido previamente realizado su evaluación. Como le digo, yo a pesar de todo siempre sugiero eso, ¿no? Porque de esa manera también cuando llegan los pacientes ya llegan con un sentido, ¿no? Para que se pueda llevar un diagnóstico adecuado. Porque a veces va y dice, bueno, casi todo está normal. Hasta el mismo paciente duda, ¿no? Dice, no, no puede ser posible que todo esté normal. Pero bueno, a veces pasa cuando hacen eso, ¿no? A veces también ha llegado pacientes de que sin este orden se quieren hacer los estudios, pero no es lo adecuado, ¿no? No sé si tú como corredor viste esas imágenes, yo la compartí en las redes y a mi traumatólogo con el que hice el programa también se lo compartí. Impresionante en la maratón de Lima en mayo. Una chica estaba a pocos metros, te estoy hablando menos de 5 metros de cruzar la meta, había corrido la maratón, se desplomó, no daba más. Vino un runner solidario, la levanta en peso, la chica pues pisa, viene otro runner para que termine esos 3 pasitos más para cruzar la meta, la levanta otra vez en peso, la chica vuelve a pisar, cruza la meta y se fracturó por encima de la rodilla. Justamente el traumatólogo me decía que es una fractura extraña, porque normalmente esas fracturas se dan por debajo de la rodilla. En este caso ya se fracturó por encima de la rodilla. Y eso es porque probablemente estaba acumulando microfracturas y ese estrés, ese desgaste y esa pisada tremenda provocó ese rompimiento. Sin embargo, lo que estás diciendo, la resonancia podría ayudar justamente, de acuerdo a la evaluación que haga el médico, y que se dé la resonancia a identificar a tiempo esas microfracturas, ¿no? Esos micros en el caso del hueso, fracturas, en el caso del músculo, Sí. microdesgarros, ¿no? Claro, y mira, vale, verdad es, nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo. Cuando estamos durante la carrera, pasa, ¿no? De que en cierto tramo, por ejemplo, ya me siento cansado, no puedo más. Pero dicen, no, vamos a bajar el ritmo y avanzamos. Tenemos al tema de los mitos. Ya hablamos desmitificando. No tiene nada que ver con radiación. Así que por ese lado, tranquilidad, por favor. Lo otro, tengo implantes metálicos, tengo un marcapaso. Imagino que eso forma parte también de las preocupaciones y las creencias de los pacientes que les piden una resonancia. ¿Cómo va eso? Y se podría decir que el talón de Aquiles en resonancia magnética es el metal, porque el metal lo que hace es distorsionar el campo con el que nosotros estamos formando la imagen. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar si hacemos a un paciente que tiene implantes metálicos suele ser un vacío de señal, o sea que se ve oscuro. Implantes hace 40 años, 30 años eran de hierro. Entonces, el hierro, cuando ingresa pues al campo de resonancia magnética, distorsiona casi todo. Pero actualmente muchos de los implantes, implantes de cadera, de diferentes partes del cuerpo, tienen titanio. El titanio se adecua mucho mejor al campo magnético. En cierta forma hay una distorsión, pero no es tanto como antes. Para esos casos, cuando pacientes tienen implantes metálicos, primero, si son ya en este caso, implante de cadera, que no se lo puede quitar, se trabaja y se ve opciones para realizar las adquisiciones. ¿Que se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer una diferenciación, inflamación? Sí.
De todas maneras, no deja de ser un metal, por lo tanto, la calidad no es. Lo que se sugiere en esos casos es que se complemente con una tomografía, que la tomografía sí me brinda una buena definición y diferenciación del metal y del hueso, ¿no? Ahora, cuando el paciente tiene piercing, cuando el paciente viene con aretes, si se puede retirar, perfecto. De todas maneras, no hay efectos con los que son de oro, sí, pero hasta descubrir cuánto componente de oro tengo, no mejor. Todos los servicios de resonancia magnética en la actualidad cuentan con un vestidor donde se realiza pues el guardado de sus elementos metálicos. De esa forma, entonces lo ideal es no tener nada de metal. Ha pasado muchas veces, pacientes que llegan pues a hacer la resonancia magnética y vienen pues con todas las joyas. Es como si fuera una pasarela y no es así. Más bien, cuando nosotros nos citan para resonancia magnética, lo ideal es que vayan lo más ligeros posible con una ropa deportiva, ligera, de preferencia si son damas, que el brasier no contenga nada de metal, ¿no? Porque en algunos casos se tiene que retirar el brasier justo por el ganchito de la espalda o la copa, creo que tiene, y eso también puede alterar el campo. Para evitar esas incomodidades, se recomienda pues que las mujeres principalmente vayan con algo que no tenga nada de. Ahora, si van a hacer estudios, en este caso rodillas, tobillos, que son del área musculoesquelética, el área que se va a evaluar suele estar libre de cualquier objeto o prenda. Entonces, se suele colocar una batita al paciente, la paciente está con su batita y su truza, ¿no? Y así ingresa al resonador. O sea, nosotros por medida de seguridad tratamos de hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos las indicaciones a los pacientes y dicen, no, por si acaso voy a guardar mi tarjeta de crédito, no me la vayan a quitar. Ingresan y su tarjeta de crédito se desmagnetiza porque el campo magnético es Claro, inmenso. Entonces, claro. o en algunos casos dicen, no, por si acaso mis monedas las guardo aquí, no guardo mi crucifijo. Entonces pasa mucho y es algo común. Entonces ahí entra mucho el tema de la comunicación, ¿no? Por ello, dentro de los protocolos que nosotros tenemos y tratamos de compartir es eso, ¿no? Que pacientes de preferencia, si vienen, por ejemplo, para hacerte una resonancia de rodilla con un shortcito o de tobillo, un shortcito que no tenga nada de metal, y de esa manera puedes ingresar con tu shortcito tranquilo y tu polo sin metal. Y tranquilo, no pasa nada. Pero ya cuando vienen con implantes metálicos, sacarse todo del bolsillo, las tarjetas electrónicas de crédito se desmagnetizan. A mí yo trabajando he cambiado como 10 tarjetas durante todo el trabajo. Me ha pasado, por eso le digo, nosotros mismos a veces se nos pasa, imagínense, pues los pacientes que no, que a veces se desconfían. He escuchado a gente, bueno, yo he pasado por resonancias, todo bien, pero he escuchado a gente, amigos, runners, que tienen una idea de la resonancia, tú dirás si es mito o realidad, que como hablamos de magnetismo, creen que es un imán gigante, entonces si yo tengo algo adentro de metal, me va a arrancar, el imán va a jalar ese metal y ¡pum! Va a salir de mi piel. ¿Es así? ¿Ese temor es fundado? No, 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 o sea, ya creo que es por la película que han Sí, visto. sí, sí, mucha película, No, no. mucho cine. No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, es un imán gigante, pero es un imán electrónico que ha sido producido por energía eléctrica, ¿no? No es un imán real, pero tiene el efecto, ¿no? Genera el efecto del campo magnético. Los pacientes que ingresan con implantes en los dientes o implantes incluso acá, no va a pasar nada. Lo que máximo podría pasar es una generación de calor. ¿Por qué? Porque se emite un pulso de radiofrecuencia, se excita esta zona del tejido y el metal podría generar un poco de aumento de calor en esta zona, más no que se arranca. No ha pasado eso ¿Ese lamentablemente. calor podría llegar a dañar la piel o es un calor leve? En algunos casos, de acuerdo al tipo del metal, podría generar un enrojecimiento en la piel y todo eso, ¿no? Ahora, hay una posibilidad siempre de que pueda pasar un poco la quemadura, ¿no? Por el tema de la inducción de la corriente, de la energía que se emite en ese lugar. Por eso se recomienda siempre retirarse todos los objetos metálicos. Pacientes, por ejemplo, que llegan y tienen implantes en la boca, ¿no? Por tratamiento, algunas se pueden retirar, previamente lo pueden hacer, si es para estudios de cerebro, por ejemplo, y no pasa nada. Entonces, se recomienda mientras menos metal. Por lo tanto, ya saben, amigos runners, dejemos de lado la moda o la vanidad y en todo caso, para estar tranquilos, aunque tú muy bien lo has dicho, André,
no hay mayor riesgo de que la máquina vaya a arrancar algo o que nos vaya a quemar, pero ¿para qué correr el riesgo? Y nos saquemos todas estas cosas metálicas que podemos portar y luego 15, 20 minutos, listo, y tiene la resonancia magnética, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, si tú tienes tu piercing aquí en la nariz y tú estudias de tobillo, el pulso de radiofrecuencia se va al tobillo, ¿no? Pero de todas maneras siempre se recomienda, ¿no? Mientras menos metal, ¿por qué? Porque miren, en el caso de los pacientes, a veces van con monedas o con otras cositas o con collaritos que lo guardan ahí, el equipo sí lo jala, ¿no? El equipo sí lo Ajá. jala y se pega. Hablemos ya del rol del experto, del profesional como tú, el tecnólogo que ve toda esta tecnología, la maneja, ¿no? Que como muy bien lo dijiste al inicio, ¿no? No es solamente una cosa fría, tecnológica, técnica, ¿no? También es esa parte humana, ¿no? Y sobre todo que le aporte tranquilidad al paciente, ¿no? No solamente en el procedimiento y el protocolo hacerse la prueba, sino también cuando está el resultado. Por ejemplo, un resultado, dice, ¿no? Tendinopatía. Entonces, esas palabras técnicas, la gente, en el caso del runner es pánico, ¿ah? Porque el runner, tú estás corriendo. El principal medio que tiene un runner es que la lesión le impida correr. Una semana, un mes, 2 meses, uy, no, es pánico, porque quiere seguir corriendo, queremos seguir corriendo. Entonces, cuando escuchamos eso, ¿no? Lo primero que vamos a ver ya, ¿y qué tal salió, no? Y sale la palabrita, tendinopatía, todos estos términos. ¿Cómo debe actuar ahí el tecnólogo? A pesar de que eso después ya tiene que ir con el especialista, con el médico que lo interprete, pero en esa parte también hay un rol importante del tecnólogo. Sí, o sea, dentro de lo que es nuestro rol durante el procedimiento, nosotros vamos explicando todo lo que se va a realizar, la importancia de la colaboración del paciente, revisamos siempre por qué solicitan el estudio. Una de las cositas adicionales que sí hacemos cuando son estos casos de lesiones musculoesqueléticas es consultar acerca de los movimientos. Para nosotros es importante saber qué movimiento se limita para más o menos asociar a qué ligamento nosotros vamos a buscar, especialmente en tobillo, donde los ligamentos son muy pequeñitos. Entonces tenemos que nosotros ver más o menos cómo vamos a proyectar ese estudio que vamos a realizar. Ahora, con respecto a la terminología médica, pues en el caso de tendinopatías, tenemos las tendinitis, que son lesiones más agudas, inflamación a ese nivel de los tendones, y las tendinosis, pues que nos van a generar se generan de forma crónica con el paso del tiempo, que a veces pasa en el caso de los corredores cuando van acumulando lesiones sin que se recuperen al 100%, ¿no? Los edemas y todos ellos que son este aumento de líquido en una estructura determinada por una inflamación, etcétera. Lo bueno es que tenemos acceso pues a internet y ahí nos va a dar bastante información sobre diferentes terminologías médicas, pero si ustedes tienen alguna consulta general al momento de realizarse la resonancia, pueden consultar ahí un poco con el área pues de resonancia, que sea una vez tenido la información, a ver qué alcance les puede dar. Lo adecuado y lo más responsable es que ese resultado lo revise el especialista que lo solicitó. ¿Por qué? Porque si recibimos ese resultado y lo pasamos a otra persona, la otra persona te va a decir, ah, yo tenía tendinopatía, tomé esto, hice esto, tal cosa, pero no necesariamente es para tu caso, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces la comunidad que corre, hace deporte, se quiere proteger y todo ello, y está muy bien, pero cuando es respecto a los temas médicos hay que tener mucha responsabilidad. Entonces, yo tengo mi resultado, lo puedo compartir, pueden ver mis imágenes, no hay ningún problema, pero de ahí a seguir las recomendaciones se sugiere que lo realice el mismo médico que lo solicitó. Ya una vez que tienen eso, pueden trabajar tranquilos, porque a veces nos podemos afectar por pedir algún consejo externo. Y sobre todo porque en los distintos programas que he tenido para hablar temas médicos del running, el runner debe entender, y eso lo repito siempre, ¿no? Toda persona y un runner, deportista que practique cualquier actividad, es único. No Ujú, hay dos iguales, así que no se tiene que generalizar. Lo que ujú. pasa a uno no necesariamente le va a pasar al otro. Lo que le sirve a uno no le va a servir al otro. El diagnóstico de uno es diferente al otro. Entonces, eso que acabas de mencionar es importante. Su resultado, ir a su médico. En todo caso, para un poquito de información, si no quiere esperar, porque la consulta puede ser entre 2 días, 3 días y no quiere saber, Claro, bueno, entra a internet, inteligencia artificial, pero tampoco es que eso tampoco sea la tanto. ley, pues una Ujú. referencia, ¿cierto? Sí.
Ahora, ya para ir cerrando, ¿qué es lo más grave que puede uno ver en la resonancia magnética? Un runner, por ejemplo, en una lesión, ¿qué es lo más grave? Las dos, tres cosas Bueno, más graves que puede presentarse en una resonancia, tú que hayas visto, ¿no? De hecho, que has visto. bueno, principalmente las fracturas por estrés creo que es algo que a veces pasa desapercibido, ¿no? Como un dolor que no lo ves en los rayos X, no lo ves a veces en tomografía y se sigue acumulando, se sigue recargando y al final puede tener consecuencias mayores, ¿no? Creo que esto es lo que, bajo la ventaja que tiene la resonancia magnética, es algo que se suele encontrar en algunos casos por el tema de la marcha, por el caso de los runners, marcha de largo recorrido, que sigues ahí pisando, pisando, pisando y de acuerdo a la pisada se va generando esta fractura por estrés, que cuando pasa por rayos X, a veces esa pequeña línea pasa desapercibida y te indican una medicación, baja la inflamación, tú piensas que se te pasó y vuelves a correr, a correr, a correr y sigues ahí dándole, dándole donde ya está. Lo mismo me imagino que debe ser para el lado del periostitis, que va creciendo si no se llega pues a hacer un calentamiento adecuado muscular, porque es más que todo está asociado a ese tema muscular. Y eso principalmente, porque de ahí a más, Rotura, bueno, rotura de ligamento, rotura, sí, ligamento, o sea, el tema de la pisada, ¿no? En el caso hay que tener mucho cuidado. Justo este domingo fui a la carrera esta de San Borja que hubo, de Bimbo, creo. de Bimbo, ajá. Sí, y justo corriendo igual, o sea, a mí me pasó, me doblé el tobillo, ¿no? Y sentí, pues, en el momento no le hice caso, porque estaba caliente, pero ya en la tarde, cuando estaba en casa, comencé a sentir la molestia y ahí ya me puse el hielito, todo eso. Tuve que al día siguiente ir a hacer una consulta por si acaso al médico y sí, pues tenía un ligero así. Entonces ahí hay que reposar unos días, ¿no? Entonces, pero me imagino que eso también pasa, lo que es fracturas por abulsión. ¿Por qué? Porque en un momento de hacer una torsión del tobillo, el ligamento lo que hace es sujetar hueso y hueso, y si la torsión es muy fuerte, se te jala, ¿no? Y se rompe, y a veces se lleva pues un poquito de hueso. ¿Qué puede pasar ante una torcedura fuerte de tobillo? ¿No? Eso principalmente, luego lo que tú me comentaste, que no sabía eso de la chica, que es algo muy grave, sinceramente, pero es algo que nosotros creo que tendríamos que tenerlo a conciencia al momento de realizar alguna actividad deportiva, ¿no? Palabras finales, tu mensaje final de esta valiosa conversa que hemos tenido sobre la resonancia y el running, su importancia, su utilidad para los runners que te están escuchando y viendo, sobre todo los principiantes, los aficionados. ¿Qué les podría dejar como conclusiones principales? Bueno, principalmente, qué gusto que cada día más gente vaya sumándose a esta forma de generar actividad deportiva. Cada vez se ve más apertura para este deporte y más gente que se apega a él, ¿no? Pero dentro de eso, si bien es cierto, correr es lo más libre que existe, dentro de eso, si quieren hacer rutas largas, traten pues de realizar un entrenamiento previo, no necesariamente a veces con tanto profesionalismo, pero siempre con las indicaciones adecuadas para evitar pues futuras lesiones. Ahora, cuando ya se tiene la lesión, lo recomendado es ir al médico, pedir una buena evaluación clínica y a partir de ahí el médico va a saber qué te va a recomendar. Y en el caso de resonancia magnética, recuerden pues de que si bien es cierto es un procedimiento que dura 20 minutos y que tienes que estar en el túnel, evitar estar nervioso, lo más despejado, así como cuando corren, ¿no? Están lo más despejado, igualito, echadito, unos minutos, y eso les va a ayudar a que tengan un buen diagnóstico para luego cumplir con su tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, muy contento, sinceramente, para mí poder compartir estas pequeñas experiencias que he tenido con respecto a lo que es resonancia magnética, asociado pues un poco también ahora al deporte. Muchas gracias por la invitación. Espero pues que la comunidad siga creciendo y que estamos ahí en Resolab siempre prestos para brindar una atención adecuada y óptima en el área de resonancia magnética. Muchas gracias. Y ya lo saben, amigos runners, hay otros sitios de resonancia magnética que hay en Lima, pero particularmente en Resolab vale encontrar un servicio de calidad, un servicio humano y que ya está orientándose al running, porque justamente el contacto que surgió fue en una carrera donde estaban presentes ustedes. Y es importante que estas tecnologías estén cada vez más presentes en actividades running. Muchísimas gracias, André, y muchísimas gracias también a tu empresa, a tu organización, Resolab.
Malditos y malditas runners, el programa de hoy nos ha mostrado que no importa cuántos kilómetros acumulemos o qué tan avanzado sea nuestro reloj GPS, la resonancia magnética y las lesiones, como un desgarro, son el recordatorio más honesto de que somos atletas biológicos, no una máquina. Entender este examen no solo es saber cómo se ve el dolor, sino aprender a escuchar la voz de nuestros tejidos. Correr es una conversación constante con nuestro cuerpo. A veces susurra, un dolor leve. A veces grita, un desgarro. Y la resonancia magnética es precisamente la herramienta que nos permite traducir ese grito para que con la ayuda de expertos podamos volver a la pista más inteligentes, más fuertes. Cuidemos nuestros músculos, son los que nos llevan a la meta y a seguir corriendo. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.